dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se devastaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya hoy jueves. Es la primera semana del tiempo de Adviento en calendario litúrgico, tiempo de preparación para la Navidad, con una motivación en la esperanza del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos el Evangelio de San Mateo, hermanos y hermanas, capítulo 7, versículos 21, y luego seguimos con el 24 hasta el 27. Es la parábola de los dos cimientos. Hermanos y hermanas, ¿quién de nosotros no recuerda la historia del lobo feroz con los tres cerditos? ¿Te acuerdas de esa historia en la infancia? La leímos o nos la leyeron, y hoy en día pues hay hasta muñequitos y hasta videos acerca de esa historia. Y ciertamente una de las escenas que mejor recordamos es cuando el lobo feroz tenía hambre y quería comerse a los cerditos. Y uno de ellos se escondió en su casa de paja, pero el lobo feroz vino soplando fuertemente y derrumbó la casa. El cerdito salió corriendo y se fue a la casa de su hermanito, y el lobo feroz detrás de él. Allá se refugió porque aquella casa era de madera, pero el lobo feroz, el maligno, seguía soplando y derrumbó la casa de madera. Tuvieron que salir corriendo los dos hermanitos cerdos para salvar sus vidas y se alojaron en la casa del cerdito hermano mayor, que estaba construida en ladrillo, y por más que sopló el lobo feroz y gastó todo su soplo, no pudo derrumbarla. Ciertamente hay una moraleja también en ese cuento, porque eso es una parábola, ¿no? Casa fuerte y bien construida resiste los peores vientos. Y en aquella historia de los tres cerditos y el lobo feroz, resiste al maligno y resiste las acechanzas del maligno. Así que eso nos sirve como de preámbulo a nosotros, hermanos y hermanas, con la palabra de Dios hoy, porque por ese lado es que vamos, con una moraleja de cómo resistir los golpes, ¿no? Los embates fuertes de aquellas cosas que son malignas. ¿Qué tengo que tener yo en esa fuerza para poder resistirlo? Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 21, hermanos y hermanas, versículo 42, dice lo siguiente. Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Y esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Claro, está citando Jesucristo nuestro Señor el mismo salmo que la iglesia nos ha propuesto hoy de meditación y reflexión, el Salmo 117, en el versículo 22, hermanos y hermanas, que dice también lo siguiente: la piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podrían creerlo nuestros ojos. Por lo tanto, Jesucristo se aplicó a sí mismo, hermanos y hermanas, lo de la piedra rechazada. Y en el tiempo de Adviento debemos meditar acerca de esto. Enfrentarnos a la Navidad sin unos cimientos basados en Jesucristo nuestro Señor puede exponernos, hermanos y hermanas, a la total devastación, a no tener el sentido apropiado de la vida, si no nos damos cuenta que el niño que nace es el fundamento y el cimiento de nuestras vidas. Josué, en un momento decisivo para el pueblo, hermanos y hermanas, fue capaz de decir: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Te acuerdas de eso? Casa en la Biblia significa familia.
Yo soy de la casa de Israel, yo soy de la casa de Jacob. La casa significa la familia y tenemos que interpretarlo también desde ese punto de vista, ¿no? Mi familia y yo tendremos como cimiento y roca sólida de fundamento en nuestra vida a Jesucristo el Señor. Es lo que busca la palabra de Dios hoy. Pedro, en su primera carta, hermanos y hermanas, en el capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios, que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual. Toda esa es la bendición que viene y brota, hermanos y hermanas, de nosotros tener el cimiento en Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, un hogar y una casa tienen diferencia. El hogar se puede construir, hermanos y hermanas, con el cimiento que es Jesucristo nuestro Señor, porque no es cosa material, es cosa espiritual. La casa se puede construir, hermanos y hermanas, pues con bloques, con piedra, con cemento, con arena, con varilla, etcétera, etcétera. Y va a resistir las tempestades de vientos huracanados de categoría 5, resistente. Tal vez la de pajas la deshace y tal vez la de madera la deshace, hermanos y hermanas. Pero aún así, en términos espirituales, una casa que tiene el cimiento en Jesucristo nuestro Señor, el viento podrá llevarse la casa de paja, pero el fundamento queda ahí establecido en Jesucristo el Señor. La casa de madera también se la puede llevar y ser afectada por las cosas malas, pero si el cimiento está fortalecido en Jesucristo el Señor, es totalmente diferente, porque es la piedra angular la que sostiene, hermanos y hermanas, y eso es lo que estamos buscando. Esa piedra angular es rechazada, dice Jesucristo nuestro Señor, hasta que se convierte en la piedra de sostén. Quiere decir que en Adviento se nos llama a pensar, hermanos y hermanas, habrá personas que se van a enfrentar a la celebración de la Navidad, cuyo cimiento es verdaderamente Jesucristo el Señor para celebrarla, y habrá personas que se acercarán a la Navidad, hermanos y hermanas, para celebrarla, cuyo cimiento no es Jesucristo el Señor, ni la historia de nuestra salvación, ni la espiritualidad que envuelve la vida de nuestro Señor Jesucristo que viene por nosotros. Y entonces esa casa no está fundamentada sobre la roca que es Cristo, sino sobre arena. Todo eso, hermanos y hermanas, hoy en la palabra de Dios tiene importante mensaje de meditación y reflexión en este tiempo de Adviento. La idea fuerza es esta: la palabra de Dios es fuente de salvación cuando es practicada. Ahí está la base y ahí está el fundamento para cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, cuando tú y yo creemos en Jesús, es porque necesitamos un Salvador. Cuando creemos en la Navidad y en el verdadero sentido de ese 24 de diciembre, el nacimiento de Cristo, es porque yo estoy abierto a entender que Jesucristo es mi Salvador. Decirle a Jesús Señor es decirle, hermanos y hermanas, que Jesucristo es el dueño, el amo y Señor de mi vida. La voluntad del Señor es mi voluntad y por lo tanto yo estoy reverenciando, adorando y reconociendo al Señor como el que le da sentido y contenido a esta vida que yo no quise pues nacer, sino que por el amor de Dios estoy aquí presente en esta tierra. ¿Sabes tú qué? Los demonios no pueden decirle a Jesucristo Señor, porque decir Señor es un acto de fe. Decir Señor es reconocer a Jesucristo como Dios, como nuestro Salvador. Lo más que pueden hacer los demonios es decir, tú eres el Hijo de Dios o tú eres el Hijo del Altísimo. Pero no pueden decirle tú eres el Señor, porque el Señor de los demonios es Satanás, es el maligno. Ellos no se arrodillan delante de Jesús, ellos no se postran delante de Jesús. Eso es un serio indicador para todos nosotros, hermanos y hermanas, de que decirle a Jesucristo Señor es sobre todo arrodillarme delante de Él, postrarme delante de Él, adorar al Señor. Y Adviento nos lleva a que tengamos eso presente. El viaje de Adviento es nuestra reforma.
es nuestra conversión y transformación para devolverle, hermanos y hermanas, a la celebración de la Navidad anual en nuestras vidas el sentido auténtico que tiene. Decirle o llamar a Dios y a Jesús Señor es sujetar, hermanos y hermanas, nuestra vida a la voluntad de Dios. El principio es totalmente básico, hermanos y hermanas, y queda plasmado hoy en el versículo 21 que acabamos de leer. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Ese es el principio básico que nos guía hoy, hermanos y hermanas. El mero hecho de llamar a Dios o a Jesús Señor sin sentido, y escucha eso bien, neciamente es lo que dice la palabra de Dios. Llamar al Señor Jesús Señor por apariencias, por el qué dirán de la sociedad, sin tener un contenido dentro de mi vida, superficialmente, hermanos y hermanas, o como una muletilla repetitiva en un ciclo vicioso de Señor para aquí, Señor para allá, es el papagayo, hermanos y hermanas. Dice Jesucristo, el que así actúa y pronuncia mi nombre, no me está reconociendo como su Señor, sino que no va a entrar en el reino de los cielos. Si Adviento quiere llevarnos un mensaje, es que reconociendo a nuestro Salvador, estamos abriendo las puertas con nuestra conversión hacia la vida divina con Dios. ¿Y por qué, hermanos y hermanas? Porque el hacer la voluntad del Padre, eso es lo que tiene el contenido dentro de la palabra y llamar a Dios y a Jesús Señor. Cuando yo cumplo la voluntad del Padre, yo puedo llamar a Jesucristo Señor y sobre todo a mi Dios Señor, porque la voluntad del Padre es lo que nos da profundidad, hermanos y hermanas. Eso es lo que le da valor a mi presencia delante de Dios. Eso significa para Dios que yo soy sabio, hermanos y hermanas. Eso le da peso a nuestra vida y vocación cristiana. Ahí está la profundidad. Ahí está, hermanos y hermanas, la seriedad, la credibilidad y la verdad al yo decir que Dios y Jesús es mi Señor. Tiene un gran peso esta palabra, hermanos y hermanas, y no se debe decir simplemente por decir. Todo eso, hermanos y hermanas, me autoriza, podríamos decir, a llamar a Jesús el Señor cuando está llena y vaciada, ¿verdad? Respaldada esa palabra de Señor por las cosas de la profundidad y madurez de la fe que sana y de la fe que salva. Hoy Jesús, hermanos y hermanas, con esta parábola de los dos cimientos, que son base y fundamento de la casa, de la vida cristiana, nos trata de explicar ese criterio evangélico de que entra al reino de Dios y de los cielos quien llama a Dios Señor si cumple su voluntad. Ahí estaría el resumen, hermanos y hermanas. Entramos a la casa del Señor, entramos a las cosas de Dios, entramos a la vida eterna, entramos a las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, hermanos y hermanas, si nosotros llamamos al Señor con un contenido específico que es la voluntad propia de Él en mi vida. Yo vivir la vida que Dios quiere. Esta parábola de los dos cimientos, hermanos y hermanas, tal vez encuentra su mensaje, o tal vez su moraleja, podríamos decir, o interpretación para nosotros en una carta de Pablo. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, es fabulosa para entender esta parábola. Dice Pablo ahí, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. O sea, no lo hagamos nosotros, hermanos y hermanas. El fundamento de mi vida está establecido que tiene que ser Jesucristo el Señor por mi bautismo, porque soy cristiano, porque creo en Jesucristo el Señor. Este Adviento, hermanos y hermanas, debe prepararnos a todos nosotros y abrirnos para recibir sabiduría, porque dice Jesucristo, aquí es necesario dejar la necedad y ser sabios. En otras palabras, vamos a celebrar Navidad sabiamente, con prudencia. No vayamos a celebrar Navidad como tontos. No vayamos a celebrar la Navidad como necios, es lo que nos está advirtiendo hoy el Adviento, porque es la sabiduría, hermanos y hermanas, lo que nos va a llevar a entender lo que Jesús, el niño Dios que nace en Navidad, siempre quiere para nosotros cuando le llamemos Señor.
O sea que la palabra de Dios es fuente de salvación cuando es practicada. Esa es la idea fuerza de nosotros, hermanos y hermanas. Adviento nos debe preparar como hombres, como mujeres, como cristianos, como cristianas, como hijos y como hijas de Dios. Ese Adviento, hermanos y hermanas, nos debe preparar a ser personas sabias, a ser personas prudentes. Vamos a tenerlo como parte de nuestra conversión durante este tiempo de Adviento, porque esos son los que escuchan y practican la palabra de Dios. Esos son los que edifican su casa, hermanos y hermanas, su hogar, sobre esa roca firme que es Jesucristo nuestro Señor. Mira el versículo 24, si uno escucha esas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos y hermanas, esos son los que tienen la experiencia, y escucha eso bien, los que tienen la experiencia del amor de Dios revelado en Jesús. Tú tienes la experiencia del amor de Dios revelado en Jesús. Así es que es la Navidad, hermanos y hermanas. Mira, Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 31 al 39, nos da un ejemplo de lo que va a suceder con una persona cuyos cimientos, fundamento de su vida, de su hogar, de su familia, de su matrimonio, de lo que es como persona, hermanos y hermanas, experimenta de ese amor que es revelado en Jesucristo el Señor. Mira cómo dice la palabra de Dios en Romanos, versículo 31. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? Eso, hermanos y hermanas, lo puede decir aquel cuyo fundamento y cimiento es Jesucristo el Señor en sus vidas. En el versículo 35 es una bendición, hermanos y hermanas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo cuando Cristo es la piedra angular que sostiene toda mi vida, mi familia, mi matrimonio y todo lo que yo soy? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o hasta la espada? Fíjate qué seguridad, hermanos y hermanas. Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Esos son todos los ataques del maligno, las acechanzas del mal, hermanos y hermanas. Tienes fundamentos, cimientos en Jesucristo el Señor, soportarás, hermanos y hermanas. La casa que es de cemento va a poder enfrentarse a los vientos huracanados de categoría 5, pero tiene que enfrentarlos. Tal vez una teja se vuela, tal vez una ventana puede ser que quede quebrada, pero la casa se sostiene. O sea, enfrentamos el mal, es lo que está diciendo Pablo, hermanos y hermanas. Dice en el versículo 37, pero no, en todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Triunfar es lo que queremos y lo lograremos si reconocemos a Jesucristo, el niño en Navidad, que es el cimiento de nuestras vidas. Versículo 38, yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Jesucristo, nuestro Señor. Fíjate, no ser apartados, hermanos y hermanas, por nada de la vida que nos merecemos en Jesucristo el Señor. ¿No es eso bonito que ocurre en la Navidad? ¿No es eso una bendición cuando celebramos no torpemente ni neciamente la Navidad, sino con el sentido auténtico que tiene en el nombre de Dios? Esa es la roca, hermanos y hermanas, que da seguridad a Jesucristo el Señor, a tu casa, a tu hogar, a tu familia. La verdadera seguridad, hermanos y hermanas, viene de la certeza de ese amor de Dios manifestado en Jesucristo, nuestro Señor. Es la roca que me sostiene en los momentos de dificultad, en los momentos donde sopla el viento impetuoso, tormentoso. Mira lo que dice el versículo 25. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó.
porque tenía los cimientos sobre roca. Amén y amén. Eso es lo que tú estás buscando para tu vida, para tu familia, para lo que tú eres. Eso es lo que yo estoy buscando. Eso es lo que busca la asamblea, la comunidad cristiana, con la celebración de la Navidad, hermanos y hermanas. Todo un bello mensaje que tenemos que ver que es lo esencial para todos nosotros. Ahora bien, hay una contraportada en todo esto que es la que tenemos que evitar porque es advertencia por parte de Jesucristo en esta parábola de los dos cimientos. Es la contraportada, el otro lado de la moneda que yo en Adviento, en examen de conciencia, en reflexión y en meditación, si veo que estoy ahí, transforma, cambia, sustituye y haz lo que ordena nuestro Señor Jesucristo. Es la experiencia del necio. Es la experiencia del tonto, hermanos y hermanas, que escucha la palabra del Señor, pero no la pone en práctica. Sustituye la roca, hermanos y hermanas, sustituye el cimiento, sustituye el fundamento, la piedra angular que es Jesucristo el Señor, por arena. Esa arena, lo que significa son las cosas del mundo. La falsa seguridad que creamos, las garantías falsas del mundo en que nos va a ir bien, en que si lo tenemos todo no nos faltará nada. Hermanos y hermanas, eso es lo que simboliza la arena. La arena como una confianza de parte del ser humano en sí mismo, rechazando a Dios y evitando a Dios en todo momento, excluyendo a Dios o sacándolo precisamente de mi voluntad, porque es mi voluntad la que tiene que prevalecer, no la voluntad de Dios. Es que a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, y mucho menos un hombre que vivió hace 2000 años, en otra época, en otro tiempo, con cosas distintas que no se aplican hoy en día. Así piensa el necio, así piensa el tonto, hermanos y hermanas. Arena como confianza en el mundo material y no la piedra sólida, la roca, hermanos y hermanas, angular, que es la base espiritual de Dios en nuestras vidas. Jesús lo dice en el versículo 26, muy bien expuesto. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tiene a un tonto que construyó su casa sobre arena. El resultado es devastador. El resultado es de ruina, hermanos y hermanas. El resultado es de muerte eterna, en lo cual tú y yo no podemos caer. Versículo 27, que es el final del texto de hoy. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Hay personas que viven en casas arruinadas, en hogares derrumbados, hermanos y hermanas, no materialmente, sino como consecuencia, resultados de las opciones que supuestamente, libre y voluntariamente, han tomado en la vida, creyendo que les va a ir mejor, que siendo cristianos, que cumpliendo la voluntad de Dios, que buscando la santidad y la perfección, que evitando el mal. Hay personas que lamentablemente están así. Y si están así, Adviento, tiempo de reflexionar. Cambia, edifica sobre la base sólida que es Jesucristo nuestro Señor. Edificar nuestra vida solo por criterios humanos, hermanos y hermanas, y sin Dios es un comportamiento insensato. Eso significa tonto. Eso significa necio, es de insensatos, lleva a la vida del fracaso. Y muchos experimentan el fracaso y no se dan cuenta de qué es lo que lo está causando. Hay quien corre bien, hermanos y hermanas, por la vida, pero no está corriendo por el camino que es. Más o menos eso decía San Agustín acerca de aquellos que se desvían en la vida y creen que van caminando hacia lo que Dios quiere. Cuidado también con esa falsa seguridad, hermanos y hermanas. Una conclusión para hoy, hermanos y hermanas, en este texto tan precioso que nos pone a meditar en la esperanza que nace en el tiempo de Adviento y en la celebración digna, auténtica y verdadera de la Santa Navidad. Jesús, hermanos y hermanas, llama la atención sobre los que llaman a Dios Señor, Señor. Los que llaman a Jesús Señor, Señor. Cuidado, hay una muletilla. Es como el Ave María.
Mucha gente para todo. Ave María, Virgen Santa. ¿Qué contenido tiene eso de fe? Son muletillas, refranes cortos que sacamos en la vida, pero a veces no significan lo que verdaderamente es el sentido religioso, sino que son como adagios populares que se han metido en nuestro vocabulario. Cualquiera podría decir, Ave María. Bueno, yo he escuchado a algunos hermanos y hermanas protestantes cuando les pasa algo decir, Ave María. Es un saludo a la Virgen, pero es un protestante. ¿Tendrá la fe mariana? ¿Podrías tú evaluar que cree en María Santísima como Madre de nuestro Señor Jesucristo con la reverencia que nosotros le damos? No, hermanos y hermanas, mucho cuidado. Y esto nos da a entender hoy que no todos nosotros, hermanos y hermanas, hemos acogido y hecho nuestro el mensaje de Cristo en su palabra, porque hay que practicarlo. Y el mensaje de Cristo siempre es nuevo. Toda Navidad es nueva. Trae una novedad para todos nosotros. El mensaje de Cristo no solamente es novedoso, el mensaje de Cristo es también renovador. Nos transforma y nos renueva. Ábrete a eso en la Navidad. La vida superficial, hermanos y hermanas, no tiene horizonte. La vida superficial sin la base en Jesucristo no tiene sentido. Y en ese estado muchas personas se encuentran hoy, y en ese estado confundido van a celebrar Navidad. Y pondrán el árbol, y pondrán el nacimiento, y adornarán las casas, y hasta muchos irán a la iglesia, hermanos y hermanas. Pero cuidado, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. La fe tiene que transformar nuestras vidas. De lo contrario sería, pues hermanos y hermanas, una celebración navideña sin el Belén, ¿verdad? Sin la estrella que nos guía, sin el portal de la humildad en que nació nuestro Señor Jesucristo, sin el pequeño niño salvador que viene por nosotros, sin un padre adoptivo como José, hermanos y hermanas, hombre santo y temeroso de Dios. Hermanos y hermanas, una Navidad de esa forma es el holgorio, un holgorio más que estamos celebrando, un festival más, una oportunidad de vacaciones que tenemos gracias a los cristianos, gracias a Jesucristo. Pero que yo esté envuelto en eso, no soy cristiano, no creo en Dios, oiga, pero disfruto de la Navidad. ¿Con qué sentido? Esto no es un festival, hermanos y hermanas, esto no es un homenaje sin sentido. Esto es mucho más profundo, la Navidad, porque no hay fundamento cristiano en aquellos que piensan así. Y cuando eso pasa, hermanos y hermanas, y entonces vienen las grandes dificultades, sufrimientos, retos, desafíos, todo se derrumba. Todo queda en ruinas, lamentablemente, muy contrario a aquel que edifica su vida sobre la piedra angular que es Jesucristo nuestro Señor. Navidad nos hace y nos lleva a apoyarnos en Jesucristo el Señor, que viene por nosotros, que es nuestro Señor y es nuestro Salvador, y poder construir sobre Jesucristo como cimiento todo lo que somos, planes, proyectos, todo cuanto vayamos a hacer. Porque así es que nosotros le manifestamos en Navidad, cuando adoramos al niño Dios, cuando lo recibimos con dignidad. Así es que tú y yo le manifestamos a Dios en ese Señor que tiene el señorío sobre mi vida. O sea, el control de mi vida está en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me edifique, para que edifique nuestras vidas, matrimonio, familia, iglesia, y podamos decir auténtica y verdaderamente este 24 de diciembre que Jesucristo es mi Señor. Y lo vas a celebrar con jubileo enorme. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, palabra de Dios profunda. Vamos caminando hacia el verdadero y auténtico sentido de la Navidad. Como te dije al principio, el Salmo 117 tenemos hoy, que nos ofrece la iglesia en reflexión y meditación, un salmo poderoso. Este Salmo 117, ¿por qué lo cita la iglesia hoy? Pues, hermanos y hermanas, porque la piedra que los constructores rechazaron llegó a ser la piedra angular. Oremos.
La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podrían creerlo nuestros ojos. Este es el día que ha hecho el Señor. Gocemos y alegrémonos en Él. Danos, oh Señor, la salvación. Danos, oh Señor, la victoria. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Todo eso trae la Santa Navidad. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, que va a ir bien bonito, pero sobre todo vas a ser bendecido. Hasta mañana.